Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Vidas por Contrato. Para comenzar quisiera realizar una frase de apertura que dice: ¿qué ocurre cuando un bebé deja de ser visto como un hijo y comienza a ser tratado como un acuerdo? Hoy vamos a hablar de una historia real que abrió un debate mundial sobre la subrogación, la ética y el valor de la vida humana. Se trata del caso de Gami, un bebé que nació en Tailandia junto a su hermana melliza mediante un proceso de subrogación, es decir, vientre de alquiler. La madre biológica, Pataramon Chambua, recibió alrededor de $16,000 australianos, que equivale a alrededor de $14,900 estadounidenses, por llevar el embarazo para una pareja australiana. Sin embargo, durante el embarazo los médicos descubrieron que uno de los bebés tenía síndrome de Down y problemas cardíacos. De acuerdo a los médicos australianos, la pareja le había pedido a Pataramon que abortara, pero ella se negó debido a sus creencias budistas. De este modo, cuando nacieron los bebés, la pareja decidió quedarse únicamente con la niña sana y dejó a Gami en Tailandia con su madre biológica, quien no tenía los recursos suficientes para cubrir sus tratamientos médicos. Esto causó indignación internacional y abrió un fuerte debate sobre los límites éticos de los vientres de alquiler, la responsabilidad de los padres contratantes y la manera en que, en algunos casos, los bebés pueden terminar siendo tratados casi como productos sujetos a condiciones. Es muy importante tener en cuenta lo que significa la calidad de vida y el valor de la vida humana a lo largo de este podcast. A continuación, nuestra compañera Laura va a brindar un análisis más profundo de esta situación con respecto a la perspectiva bioética. Ya entendiendo el contexto de la noticia, vamos al análisis de bioético. Desde la bioética general, uno de los principios más afectados es el de la beneficencia, porque en vez de buscar el bienestar del bebé que más necesitaba apoyo, fue rechazado por sus padres por tener síndrome de Down y problemas de salud. Simplemente decidieron o no quisieron tenerlo porque pensaron que es una carga en vez de pensar que es una vida. También se vulnera el principio de maleficencia, es decir, no hacer daño, muy en resumidas palabras. Aunque no hubo daño físico directo, sí hubo un fuerte daño humano y emocional al rechazar al niño por su discapacidad. Incluso, según la noticia, la pareja había pedido abortarlo al conocer su condición. También se rompe el principio de justicia, porque hubo un trato desigual entre los dos bebés, aceptaron a la niña sana y abandonaron al niño con discapacidad. Desde la bioética personalista se vulnera el principio de defensa de la vida física, ya que en esta corriente defiende que toda la vida humana tiene la misma dignidad, sin importar enfermedades o limitaciones. Y por último se afecta el principio de libertad y responsabilidad porque los padres no tomaron una decisión libre, pero no asumieron la responsabilidad completa sobre ambos hijos. En este caso, te dejo una pregunta ética muy fuerte. ¿Hasta qué punto la vida humana puede ser aceptada o rechazada según sus condiciones de salud? Ahora, siguiendo con el siguiente tema del podcast, hablaremos acerca de las soluciones. La pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando la vida humana empieza a verse como algo que se puede escoger, devolver o rechazar? Más allá de este escándalo, creemos que esta conversación debe enfocarse en las soluciones, porque sí existen muchas alternativas que son más humanas. La primera solución es fortalecer la adopción. Muchas parejas dicen que sueñan con tener un bebé recién nacido, pero al mismo tiempo miles de niños siguen esperando una familia. En Colombia, el ICBF ha informado que más de 3.000 niños y adolescentes hacen parte actualmente del programa de adopción. La pregunta es, ¿por qué no se facilitan más estos procesos? Porque muchas familias terminan desistiendo debido a trámites largos, costos emocionales y años de espera. Si los procesos fueran más rápidos, más transparentes y con más acompañamiento psicológico, probablemente más personas considerarían la adopción como primera opción y no como última alternativa. Y aquí entramos a otra realidad bastante importante. La mayoría de familias buscan bebés completamente sanos y recién nacidos, mientras que los niños con discapacidad, adolescentes o grupos de hermanos son quienes más tiempo pasan esperando un hogar. Por eso, otra solución que nosotros brindamos es cambiar la manera en la que vemos la adopción y la discapacidad. Porque un niño no debería valer menos por tener una condición médica. Y el caso de Gani nos mostró justamente eso, cómo la sociedad todavía tiene dificultades para lograr aceptar vidas que no encajan en la idea de perfección. Además de esto, también hay otra posible solución dentro de esta conversación,
Cuando una persona considera abortar porque no puede crear un hijo, ya sea por razones económicas o emocionales o personales, muchas veces nadie menciona otra alternativa, la cual es la adopción. Y esta no se trata de obligar a nadie a continuar un embarazo, se trata de que existan más opciones, más información y más apoyo para tomar este tipo de decisiones. Porque mientras algunas personas sienten que no pueden crear un hijo, otras llevan años esperando la oportunidad de formar una gran familia. Otra solución importante es regular mejor la gestación subrogada. Porque cuando no existen límites claros, el riesgo es que los bebés terminen siendo tratados como contratos y no como personas. Se necesitan leyes que protejan primero al niño, después a la madre gestante y finalmente a las familias involucradas. No puede ser un negocio donde todo dependa de expectativas o condiciones. Y quizás la solución más importante de todas es recuperar la idea de que la vida humana tiene dignidad. Desde el inicio, incluso cuando viene con dificultades, enfermedades o situaciones inesperadas. Porque al final un hijo no debería ser amado solo cuando cumple ciertas expectativas. Y una sociedad tampoco debería medir el valor de una persona con su condición física o mental. Tal vez el verdadero avance no sea solamente tecnológico o médico, quién sabe. Tal vez el verdadero avance no sea aprender a construir soluciones más humanas. Hay historias que parecen ficción, hasta que en realidad nos demuestran que nunca estuvieron tan lejos de nosotros. Y quizás es lo más inquietante que sucede en la obra de Frankenstein, que no habla solamente de monstruos, habla también de nosotros. Habla de lo que pasa cuando el ser humano juega a crear vida, pero no está preparado a hacerse responsable de ella, y como el ser humano responde ante lo que desconoce. Porque crear algo que siempre será más fácil que amar aquello que no salió como esperábamos. Y esa es precisamente la conexión entre Frankenstein y el bebé de Gamy. Víctor Frankenstein era un hombre obsesionado con alcanzar lo imposible. Quería derrotar la muerte, quería descubrir el secreto de la vida, quería convertirse en alguien capaz de ir más allá de los límites humanos. Y lo logra. Pero el problema nunca fue crear vida. El problema fue lo que pasó después. Porque el momento en que vio su creación, sintió rechazo, miedo y vergüenza. La criatura no era como la imaginó. Entonces simplemente la abandonó. Y aquí parece que una de las preguntas bioéticas que surgen a raíz de esta historia es que nosotros tenemos el derecho de crear vida si no estamos dispuestos a responder de ella. Desde la bioética, varios principios son vulnerados con Frankenstein, como la no maleficencia, donde Víctor causa daño al momento de crear vida sin pensar las consecuencias, y la beneficencia, donde Víctor jamás busca realmente el bienestar de la criatura. Le da vida pero nunca le da amor. Nunca le da acompañamiento y nunca le da una identidad. Y aquí es cuando una de las tragedias humanas, una de las tragedias más humanas sucede en la novela. Y es cuando abandonamos, es cuando hay abandonos que comienzan mucho antes de irse físicamente, a nivel moral, emocional y psicológico. La criatura es rechazada porque se ve, no por lo que es, por las acciones iniciales ni por su corazón. Solo por su apariencia. Eso nos revela que la sociedad muchas veces dice que merece dignidad basándose en qué tan normal o aceptable parece esa persona. En 2014 ocurrió el caso de la bebé Gamy. Según reportes periodísticos, la pareja australiana recurrió a un vientre subrogado en Tailandia cuando descubrieron que uno de sus bebés tenía síndrome de Down, problemas cardíacos y presuntamente decidieron llevarse únicamente a la niña sana y dejar al niño. Y aunque hubo diferentes versiones posteriores al debate, el debate bioético sigue abierto, porque la pregunta dejó de ser legal. La pregunta empezó a ser profundamente humana. ¿Qué pasa cuando comenzamos a aceptar vidas que si solo cumplen nuestras expectativas, como lo que sucede con Frankenstein? Víctor también rechazó una vida porque no coincidía con la imagen perfecta que había construido en su mente. Y la criatura y Gamy tienen algo dolorosamente parecido. Ambos presencian vidas rechazadas por ser diferentes. Aquí donde nos cuestionamos la autonomía y la dignidad humana, pues la ciencia, la tecnología y la autonomía humana permiten cada vez más posibilidades, como la manipulación genética, selección de embriones, la intervención de la reproducción, inteligencia artificial, modificar vida. Pero el hecho de poder hacer algo no significa que sea automáticamente que vamos a hacerlo, porque cuando la tecnología avanza más rápido, la ética, el ser humano corre el riesgo de empezar a tratar la vida como producto. Y cuando una vida se vuelve producto aparece algo peligroso, la idea de que también puede desecharse.
Quizás el verdadero monstruo nunca fue la criatura, quizás el verdadero monstruo aparece cuando el ser humano pierde la capacidad de reconocer dignidad en aquello que no cumple sus expectativas, cuando dejamos de amar lo imperfecto, cuando medimos el valor de alguien por su utilidad, apariencia o condición genética. Frankenstein no es una historia sobre ciencia ficción, es una advertencia sobre lo que pasa cuando el conocimiento avanza pero la humanidad no avanza con él. Estamos en una época donde la ciencia puede hacer cosas que antes parecían imposibles. Precisamente por eso la bioética se vuelve importante, porque nunca surge una pregunta donde lo más importante no es qué podemos crear, sino la verdad la pregunta es qué responsabilidad tenemos o estamos dispuestos a asumir por aquello que creamos. Y tal vez ahí empieza la real muestra de humanidad.